noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a Economía Ahora, como todos los miércoles charlando de lo que nos pasa en este país, con un nuevo mes, con un nuevo problema. Yo diría que no es tan nuevo, ¿no? Es un problema como que a mí me trae muchísimos recuerdos todo esto, porque es como siempre pasa lo anunciado a raíz de todos los gobiernos. Cuando el peronismo no gobierna, normalmente pasa que el gobierno que no es peronista empieza a sufrir una erosión permanente en las bases que hacen que parezca que todo está mal. Algunos gobiernos acompañaron ese todo está mal, otros no. Por un lado me preocupa esa erosión permanente que hace la crítica, sobre todo la crítica kirchnerista que está tratando de que el gobierno caiga. No importa que termine, importa que caiga, que desaparezca, que se esfume, que no sea nada ante lo nuevo. Y por otro lado tenemos un gobierno que realmente nos preocupa porque ante cada reacción, ante una crisis, lo que hace es tira nafta y tira fuego. El presidente salió a anunciar que estaba todo bien. El día anterior fue Marcos Peña y empezó a explotar todo. Después hace un fin de semana donde empiezan a rifarse cargos con sus socios de Cambiemos, donde sí yo agarro pero no agarro, que si yo agarro quiero que vaya este, pero yo no quiero estar con el otro. Muchachos, estamos en crisis. Ustedes quisieron que los votáramos para cambiar. Y me acuerdo en un momento dado de todo ese baile de Gilda que gritaban sí se puede. ¿Y? La pregunta que se hace la gente es ¿y? Porque hasta ahora vemos que no se puede. Hasta ahora vemos que todo lo que se debería haber hecho y que decían que iban a hacer, no solo no lo hicieron, sino que se dejaron pasar por arriba, muchachos. Los mejores de los últimos 50 años, se ve que son otros. Porque si estos son los mejores de los 50 años, ¿qué nos espera, chicos? La verdad, Mauricio, hay que reaccionar un poco, hay que tener un poquito de lo que hay que tener. Hay que empezar a cambiar. No que de afuera te digan lo que tenés que hacer porque te cortan los víveres. Es como el chico joven, ¿vieron? El teenager ahora que no quiere trabajar, no quiere estudiar, quiere tener muy buena guita, quiere vivir a todo lujo, pero no importa de dónde sale. Él tiene que vivir así, porque tiene el derecho de vivir así. Hoy todos los chicos entre 20 y 30 años le hemos creído y creado el derecho de que ellos pueden hacer lo que quieren, como quieren, con el esfuerzo de los otros. Bueno, este es un país que más o menos funciona así. Nosotros todos pedimos que haya determinadas cosas y que el Estado se haga cargo de determinadas cosas. Nunca nos preocupamos en cómo hace el Estado para hacerse cargo, al margen de que los políticos son los políticos argentinos. Entonces tenemos un Estado elefantiásico que creció de una manera impresionante, que no produce nada más que dramas, que fue corrupto, que es corrupto, que funciona de esa manera en casi toda Latinoamérica, y que nosotros decimos, bueno, no es tanto porque si yo robé, nadie dice que no robó, ¿eh? No, dice el otro también. O sea, a mí me asusta que se estén defendiendo el kirchnerismo diciendo, Cristina, la expresidenta de la Nación, está diciendo, ¿quién no conocía la cartelización de la obra pública? Yo no tengo la obligación de conocerla. No dice yo no participé. Y entonces, todo lo que pasa dentro de la obra pública hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos de a pie? ¿Por qué nos quedamos en esta crisis que indudablemente la van a sufrir los que menos tienen? Pero eso sí, la vamos a sufrir todos. En mayor o menor medida todos. El que menos tiene más, como siempre. Tenemos una crisis de dólar y por otro lado la crisis se va a transformar en de alimentos, de combustibles, de transporte, de logística. Y no vemos la necesidad de hacer un pacto de la Moncloa distinta, porque acá no estamos en España, pero diciendo vamos para un lado así y nos ponemos de acuerdo todos. Pues si no, cada uno va a decir una cosa distinta. Y usted que está en su casa, que ya está podrido de ver programas
políticos donde tienen los políticos militantes de un lado y los políticos militantes del otro. Conmigo no tiene ese problema porque yo no milito en ninguno de los dos partidos, ni en el que se fue, ni en el que está. Para mí los dos adolecen de serios problemas. Pero sí me acuerdo mucha historia de este país. Me acuerdo de Rodrigo, me acuerdo de Alfonsín huyendo 6 meses antes porque venía el doctor Menem, que nunca se arrepintió de lo que hizo. Y hasta ahora no vi a ninguno que se arrepintió. ¿Sabe el único que vi que se arrepintió, que no es un prócer? El general Lanusse, que se había arrepentido de haber echado a Ilía. Eso sí, se arrepintió como 20 años después. Entonces, nosotros estamos como ciudadanos en un país en que estamos un poco podridos, ¿sabe? Estamos podridos de que nos mientan, estamos podridos de que nos engrupan, estamos podridos de seguir trabajando y no saber para qué. Estamos podridos de esforzarnos y ver que otros que no se esfuerzan nada, progresan. Y nosotros nos callamos y ¿sabés lo que pasa? Está en una tranza. Está o en el sindicalismo, o en la política, o en el fútbol, o en los negocios de transferencia de algo, o en el tráfico. Y nosotros no decimos nada. ¿No somos cómplices también? No sé. Yo se los dejo como para que piensen, porque por un lado están los que critican y cuando estuvieron no supieron hacer. Y hoy siguen participando, porque lo más triste es que siguen participando como si fueran los genios de la patria. Y están por otro lado los que venían a salvar a la patria y que en este momento nos están demostrando que no saben salvar a nadie. O que vinieron a participar de ver cómo se maneja un país. Y cuando se equivocan, le tenemos que agradecer que retroceden. No, muchachos, esto no es una joda. Esto es un país lleno de ciudadanos, con fronteras, con constitución, con justicia, con leyes, con gente, con educación, con seguridad, con todo lo que tiene que tener un país republicano. Dejémonos de joder. Empecemos a pensar que sin justicia y sin educación, sigo diciéndolo como desde el principio de este programa, el país no funciona. Así que yo los invito a que por lo menos meditemos cómo podemos salir adelante y dejando de lado los fanatismos, porque el fanatismo no nos conduce a nada más que ver bueno lo que nosotros vemos bueno y ver malo todo lo que hace otro. Empecemos a analizar lo que nosotros deberíamos hacer, copiando lo bueno de lo que hicieron los países que les va bien. No la argentinada de transformar lo que les va bien en argentino y transformarlo en mal. Así que en este programa vamos a estar hablando de todo eso. Por un lado, con gente de la CONADU, hablamos de educación, hablamos de problemas. Por otro lado, vamos a estar hablando de la carne argentina. Yo decía, qué lindas noticias con respecto a las exportaciones, ¿no? Y por otro lado, vamos a estar hablando de economía. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Tenemos que hablar y tenemos que ver para qué camino estamos funcionando. Así que los invito a que vean los auspiciantes de este programa que nos ayudan a que ustedes y nosotros nos comuniquemos toda la semana y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, bienvenidos, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de educación. Estamos con Antonio Rosselló, secretario adjunto de CONADU Histórica, y con Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU. ¿Quién miente con los fondos universitarios? Porque el gobierno dice que no hay reducción, el secretario de Ciencia y Tecnología también dice que no hay reducción, y hubo una gran manifestación con respecto a lo que pasa en las universidades. Por un lado dicen que no pasa nada. ¿Qué pasa en las universidades? Mira, este es un programa de economía, por cuanto hay cierto público, más allá que a esta hora de la noche quiere descansar, que algo entiende del tema y por eso mira este programa. Lo que hay es una falacia. ¿Qué pasa? Este presupuesto, el de todo el Estado, se hizo con una pauta inflacionaria del 10%. Ya esto nadie se acuerda, pero eso es lo que votó el Congreso de la Nación. Y un dólar a 18 pesos. Eso tampoco nadie se acuerda cuando hoy cerró a más de 40. ¿Qué significa esto? El gobierno dice se está cumpliendo ese presupuesto. Miente a doble partida. Primero, desde el mes de marzo, hizo un recorte unilateral en las obras de infraestructura por 3.000, 4.000 millones, dado la evaluación. ¿Por qué decimos dado la evaluación? Porque muchas de esas obras contaban con financiamiento externo, al cual están adictos este gobierno. Y así todo las cortó de cuajo a todas las obras nuevas en infraestructura licitadas, aprobadas y con financiamiento o parlamentario o incluso internacional. Primer recorte que hubo. Segundo, subejecutó las partidas y hoy debe 2 meses, ¿no? Sí, por lo menos. Por lo menos 2 meses de gastos ya realizados. Nuestra universidad, por ejemplo, brinda servicios de salud donde tenemos hospitales universitarios, donde tenemos postas médicas, que son parte del sistema de salud pública gratuita del país. Y a su vez es una práctica universitaria. A su vez es investigación, a su vez es formación de profesionales, a veces es formación de docentes. Pero te hablo de los pacientes, porque para esos pacientes se rompió la aparatología, no se la reemplazó, no se la pudo arreglar. No se pudieron comprar los insumos médicos, sea por lo que te digo de que se subejecutó o porque se recortó la compra. En la ciudad de Buenos Aires desapareció entero el nuevo hospital de clínicas a pocas cuadras del estudio donde nos encontramos en este momento. O sea, este es un daño directo a la población, no a los universitarios solamente que se ha prestado. Eso depende de la ciudad. No, eso depende de la nación. De la nación. Esto es el gobierno nacional votado un presupuesto por el Parlamento, donde acá a pocas cuadras había que hacer un nuevo hospital de clínicas y no se movió ni un gramo de tierra. Tenemos la plaza, donde la reta, que sí depende de la ciudad, la está destruyendo para hacer algo nuevo, más lindo, no sabemos, pero al lado... Sí, la reta está destruyendo la ciudad para hacer algo nuevo, esperemos que lo podamos vivir. Por eso, o nuestros hijos, alguien, sí. No sé. Pero lo que se está cayendo a pedazos es el hospital de clínicas viejo, se prometió hacer uno nuevo al lado y de eso no se movió un gramo de tierra. Sí, de hecho, sumado a lo que decía Antonio de la subejecución presupuestaria, estas partidas que están asignadas, insuficientes, movida por la inflación y el precio del dólar, una de las partidas que no se ejecutó, creo que en menos del 20% en lo que va del año, es la partida para los hospitales escuelas de todo el país. De todo el país. De todo el país. Esa partida no tuvo ningún movimiento, de la misma manera que las partidas de becas para estudiantes están subejecutadas también. Digo, está la universidad, como decimos y lo dijimos en esa marcha, todas las federaciones, está en peligro. Y es un derecho, digamos, no es un privilegio. Esta universidad que construyó el pueblo argentino a base de una lucha impresionante, que hoy tiene 57 universidades, más de 80 escuelas. Hoy todo esto está en franco, en claro peligro, ¿no? Tenemos... Un ejemplo muy pequeño para completarle al ciudadano común que mira esto. Tenemos muchos parques nacionales, son parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo en la defensa de la fauna, de la flora y para poder hasta disfrutar turísticamente. Obvio. Se forman los guardaparques, se forman en un solo lugar, en San Pedro, en la frontera con Brasil, depende de la Universidad de Misiones.
¿Sabés lo que no tienen en este momento? O sea, solo se forman allí. Obviamente tiene que converger gente de todo el país. No tienen firmados los contratos de alquiler para los albergues estudiantiles. O sea, quieren un único lugar donde formar a los de parques nacionales de todo el país. De todo el país con título universitario. Depende de la Universidad de Misiones, la localidad de San Pedro, en la frontera con Brasil. Plena selva misionera. La verdad que es bastante preocupante, ¿no? Como para uno que pudo estudiar en la UBA y que sabe lo que la UBA significa para el mundo y lo que significa la educación para Argentina. O sea, mi preocupación, y eso sí lo vengo diciendo permanentemente, es que veo que la preocupación de la parte política con respecto a la educación y los problemas que tenemos con respecto a la educación no existe. Es todo un camelo. Yo diría que hay un proyecto para la educación pública en general y para la educación superior en particular. Y que ese proyecto genera estos coletazos, ¿no? Estas consecuencias. ¿Pero el proyecto es bueno? No, yo claramente creo que no, pero si efectivamente... Porque siempre hablan de 2030. Si la enunciación del modelo de país es que sea el supermercado del mundo, y 57 universidades nacionales y 87, 89 colegios, y están de más. Y por eso lo escuchamos desde hace 2 años, venimos escuchando que universidades sobran, o para qué tenemos universidades en el conurbano bonaerense si los pobres no llegan a nada. No, digo, toda esta cosa que en algún momento parece que no tiene conexión, tiene estrecha conexión con esto que estamos describiendo respecto del presupuesto. Hoy la aduana está llena de aparatología y de reactivos que compraron las universidades con el dólar a 23 y no los pueden retirar. Entonces, sí, lo que pasa es que también es lo que hay. Es medio ilógico que un país como el nuestro, que está diciendo que necesita ingenieros, que dice que necesita desarrollo de software, que estamos hablando de inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial que está pasando en el mundo y que nosotros no podemos quedar atrás, después digamos que la educación no sirve. Bueno, mira, la educación acá se llena mucho... Sería bueno dirigirla de repente, fomentar una educación y no otra, que estaría de acuerdo. Si necesito ingeniero, bueno, beco al ingeniero y, claro, por ejemplo, no se la facilito al abogado porque no quiero más abogados, pero sí le facilito al que necesito. Mira, primero, la ley de educación superior, que es la que rige la educación superior, tiene 25 años y la aplicaron todos los gobiernos. En eso hubo una política de Estado. Nosotros estamos totalmente en contra de esa ley, que es mercantilizadora de la educación, que es privatista de la educación, que iguala la educación privada a la educación pública, que se ha profundizado en el tiempo, porque quiero que quede claro para la audiencia, la educación estatal, laica, científica, que construimos en 100 años desde la Reforma, no es gratuita, es no arancelada, porque el niño más pobre, del que vos te estabas refiriendo en tu editorial, va a un kiosco, compra un caramelo, porque pudo mangar en la calle, y paga el 21% del IVA y el 6% de ingresos brutos. Eso va al presupuesto general de la nación, incluida la universidad. O sea, el pueblo argentino y los sectores más pobres pagan es el que la banca. Bueno, es el que la banca. Y la banca de tal manera que esas imágenes que estamos pasando en este momento muestran que 600.000 argentinos salieron el jueves 30 a manifestarse en 70 ciudades en defensa de la universidad estatal. Gente que por ahí nunca va a ir a la universidad, pero que ve en ella la posibilidad de progreso social, de progreso colectivo, de progreso individual e incluso de una ciencia y una tecnología que nos haga más autónomos. Claro. Menos dependientes de estos insumos que tenemos parados en la aduana. Y vos hablás de la robótica, último ejemplo, y le dejo la palabra a Verónica. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ¿no?, renueva cada año un sexto de su equipamiento de computadoras. Muchos con mayor poder adquisitivo. Sí, muchos con poder adquisitivo no le dura 6 años una computadora. No, por eso te lo digo. No, por eso, mirá lo conservador que son. Bueno, este año le pasó eso. Compraron las compu, cuando las fueron a pagar, o sea que tienen parque obsoleto, uno de los centros, de los 20, 30 centros más importantes del país, tiene parado su departamento de computación por simple obsolescencia. Y nos vienen a hablar de los robots y de los trolls. Y en ciencias exactas no se puede hacer eso. Esto es tremendo, es tremendo. Y termino con decirte que en Neuquén, la
portaestandarte de la revolución energética en Vaca Muerta, Así es. este corte de las licitaciones de obras nuevas llevó que en la Universidad del Comahue, en la sede de la capital de Neuquén, hubo que reducir el horario de atención y dictado de clases porque se suspendió la hora de conexión de gas a temperatura bajo cero, estando a 100 kilómetros de Vaca Muerta. Esta es la realidad de cómo están destrozando la educación y donde muchos, por suerte los docentes salimos adelante, nos siguen los estudiantes, nos siguen los no docentes y ahora estamos todos juntos, junto al pueblo, defendiendo la educación pública, pero esto tendría que salir a la palestra en no solo los medios de comunicación, a quien agradecemos los espacios, sino que tiene que discutirse en las calles, en el Parlamento y donde los rectores tienen que mostrar una firmeza en decir qué es lo que está pasando en sus universidades. Y sí, yo creo que sí, porque también dentro de lo que hablaba en la editorial está el periodismo militante, que hay muchas cosas que habla y pega y hay cosas que no se hablan. No se hablan porque hay intereses y porque la gente no le interesa mucho, ¿viste? Porque, ¿qué importa la educación si total? Y no vemos el nivel de atraso al cual nos lleva. En todas esas cosas que de repente en muchos programas no se habla. Por eso nosotros sí queremos participar. Pero aparte es fundamental, ¿no? Porque en la Universidad Argentina se lleva adelante más del 70% de la investigación que hay en Argentina. Entonces, todo el conflicto que nosotros veíamos ayer, el abrazo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora va a ser subsumido nuevamente el Ministerio de Educación, ¿no? Con un presupuesto para este año que tuvo un recorte que era el 25%. ¿No? Este año ya surgió achado. Ahora, allí se produce tecnología, ciencia básica, eso es en la universidad. Cuando la universidad no puede investigar, también se está perdiendo como factor de desarrollo estratégico en esto que decía Antonio, de un país soberano. Entonces, cuando uno escucha que el gobierno tiene un discurso a favor de las universidades, lo de la educación, en realidad un gobierno se mide por las políticas que lleva adelante. Y si hay algo que hay que mirar para las políticas, tiene que ver con cómo se asigna presupuesto. Y desde que la Alianza Cambiemos asume el gobierno, el presupuesto universitario ha ido decreciendo en su participación del PBI sostenidamente. Entonces después aparecen números, como decía Antonio, se pueden manejar los números, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tuvimos 103.000 millones de pesos y esto significó un 40% más del presupuesto anterior. Sí, de presupuesto propuesto a propuesto, pero efectivamente ejecutado era menos del 26%. Y la inflación fue el 41%. Lo que estamos un poco en economía sabemos que los números los podemos dibujar diciendo la verdad, pero una verdad parcial que nadie ve. Claro. ¿No? Bueno, pero por eso te digo... El número te ejecuté mucho, pero la inflación fue más, y después la verdad que lo subejecuté a menos de lo que había dicho. Los presupuestos propuestos, pero cuando terminé fue mucho más. Entonces, en realidad no fue tanto el aumento. Y esto es lo que está pasando. Pero volviendo a tu editorial, de que hay que estar un lado del otro, hay gente que está en los dos lados. No, yo no creo. Yo creo que hay que estar hacia el país, nada más. Pero te quiero contar un ejemplo concreto que hablaba ella. Tenemos un minuto. De ciencia y tecnología. Simplemente, el señor Lino Barañao fue ministro del anterior gobierno. Estuvo en los dos lados. El actual gobierno fue ministro, ahora es secretario. Y no se va. Y siempre es un nombre de Monsanto. Siempre. Y ha proscripto a los investigadores que demostraron que el glifosato era contaminante. Ahora una corte de California le dio la razón. Él los proscribió y los persiguió. O sea, esa es la gente que lleva la ciencia en este país. Y por eso el 13 vamos a ir al Congreso a decirle a nuestros diputados y senadores que lo que queremos es mantener la ciencia y tecnología para un desarrollo autónomo de la nación. Vamos a seguir charlando de esto. Les agradezco mucho a los dos haber estado en Economía Ahora y lo vamos a seguir charlando seguramente para ver cómo funciona lo que dicen contra lo que hacen. Eso es fundamental. Gracias por haber estado en Economía Ahora. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de carne. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael.
Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y dije que íbamos a hablar de carne y usted ya pensó en Isabel Sarli. No, no estamos hablando de Isabel Sarli. Estamos hablando con Miguel Schiaretti, mi gran amigo Miguel, presidente de SICRA, y que hemos hablado de esta industria a lo largo de gobiernos y gobiernos y gobiernos. Nunca demasiado bien. Yo por eso te citaba, porque al margen de todo lo que pasó en este fin de semana, que no estaba previsto, para vos y para mí, me imagino, digo, qué bueno leyendo la apertura de China a la carne argentina, la apertura de Japón, el comienzo, recuerdo cuando no podíamos cumplir la cuota Hilton, cuando veía frigoríficos cerrando, cuando no le cerraban los números. Bueno, olvidándonos del dólar a 40 antes de seguir hablando de eso, ¿cómo estamos en ese aspecto? A ver, este gobierno es el primer gobierno que toma el sector de ganados y carnes como, yo creo, un leading case, incluso contra el tema de elevación. Es la primera vez, yo tengo más de 30 años en el sector, es la primera vez que un presidente nos recibe 5 veces en 2 años. A la cadena de ganados y carnes en su conjunto, con los funcionarios que de alguna manera terminan dando examen delante del presidente. Claro, pero está bien. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y si nosotros nos ponemos a pensar que veníamos de 10 años de una política anti-agropecuaria en general. Así es. Y antiganadera en particular, después de la locura que hizo Guillermo Moreno 2008-2009, donde liquidamos 12 millones y medio de cabezas. Sí, sí. Y esto generó, creo que la más fuerte liquidación que tuvo la Argentina en su historia. Y tus grandes enojos y tus grandes sí, sin problemas. ninguna duda. Sí. No persecuciones y todo lo demás. Pero independientemente de esto, yo creo que el sector ganadero en el 2015, cuando se empezó a vislumbrar, a principios, a mediados del 2000, cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de un cambio de gobierno, empezó a apostar por la maquinita de fabricar terneros. Empezó a apostar por retener hembras. Por eso digo la máquina de fabricar terneros. Empezó una retención de vientres que duró más de 25 meses y que estaba en el orden de 4 puntos mensuales, lo cual es mucho. Es mucho. Es claro. mucho. Esto generó que en el 2015 no se notara, por supuesto, porque se empezó la liquidación ahí. En el 2016 apenas se aumentó muy poquito la cantidad de terneros, porque esas terneras retenidas se entoran entre 18 y 20 meses después, cuando hace entore temprano. Claro. Y empiezan a aumentar la producción a partir del tercer año. En el 2017 empezó a aumentar la producción ganadera, empezó a aumentar la cantidad de terneros, empezó a crecer el stock, y en el 2018, en este año, se ve con mayor claridad y se ve en los números concretos. La faena está aumentando más del 10% respecto del año anterior. Este año hay 600.000 terneros más que el año pasado, es decir, es todo un proceso muy lento, pero realmente el productor apostó por esto, y esto se tradujo en aumento del consumo interno, aumento de las exportaciones. En el 2015 se exportaron 180.000 toneladas, 2016 260, 270, 2017 360.000 toneladas, y este año es muy posible que estemos en las 450.000 toneladas. Es decir, las exportaciones crecieron, yo te diría, de manera casi exponencial.
Son otras fábricas de generar dólares. Y tiene una enorme ventaja. Para cada dólar que ingresa, no necesitamos sacar ni un centavo de dólar. Es exportación genuina. Los 1.300, 1.400 millones de dólares que exportaremos este año no le costaron al país sacar un solo centavo. El balance es absolutamente positivo, no es exportar autos, claro, que por ahí terminás con un balance en dólares negativo. Entonces, este gobierno ha hecho por el sector y el sector le ha respondido, realmente le ha respondido muy bien. La industria frigorífica, que estuvo más de 10 años sin invertir un centavo, ha empezado a invertir. En mejorar, en mantener sus fábricas. Quiere decir que a ustedes esta devaluación los beneficia y mucho. A ver, fíjate lo que hizo este gobierno. Sí, nos beneficia y mucho, sí. Pero este gobierno, en principio, sacó las retenciones a las exportaciones, que eran del 5%. Sí. Y después le dio reintegro a las exportaciones. Sí. Con lo cual, intentaba de alguna manera morigerar el atraso cambiario. Sí. El atraso cambiario ha desaparecido. Se bajó el reintegro a las exportaciones. Hoy debe estar en promedio de 1,2% el reintegro a las exportaciones, porque se bajó conjuntamente hace 60, 90 días. Hasta ahí es lógico. Absolutamente lógico, porque el dólar venía creciendo hasta ese momento y ahora esto nuevo le sigue dando competitividad al sector. En este sentido, tenemos que decir que el sector ganadero ganadero e industrial, el sector de ganados y carnes, ha recibido una buena atención por parte de este gobierno. Hubo un crecimiento post problema Moreno, que recuerdo que lo hablamos en este programa, y que había una cantidad de frigoríficos caídos, trabajo que se perdía, el famoso liquidación de vientres que vos decías que era gravísima porque nos quedábamos sin stock ganadero prácticamente. ¿Y qué pasó? Sí, Lo sí. dijiste y pasó. Sí, sí. Entonces hoy estamos retomando esa primacía que tuvimos, que subimos tener y que nos cuesta años volverla a tener. Sí, estamos recuperando stock. Después de Moreno en el 2011, la Argentina cayó de 53 a 40, de 63 a 47, de 60 millones a 47 millones y medio. Sí. Y hoy estamos alrededor de 54 o 55 millones. Estamos volviendo. Es decir, estamos recuperando el stock. Pero una de las cosas que tiene que hacer la ganadería argentina no es aumentar el stock, sino aumentar la eficiencia del stock. La Argentina tiene 3 vacas de cada 10 tomando sol todo el año, en el mejor de los casos, porque tenemos índices de procreo de alrededor del 65, 67% los mejores años. Y en realidad lo que necesitamos es elevar esto al 90, 95 para, con el mismo rodeo, producir Más. Y por otro lado, creo que también es un desperdicio lo que hace la Argentina, que faena animales muy livianos. Y yo hago siempre la misma cuenta. Si lográramos producir un animal 50 kilos más pesados por res, produciríamos en promedio entre 600 y 700 mil toneladas más de carne. Es decir, las mejores exportaciones que fueron en el año 2005. Y esta apertura hacia Oriente, que yo siempre lo veo como no peligroso, muy por el contrario, sino que cambian cortes, que cambian gustos, y que puede ser potenciar muchas cosas de lo que acá por ahí o no le damos importancia porque tenemos nuestros gustos, o no, o potencia una exportación fuerte si le encuentran el gusto miles de millones de personas, ¿no? A ver, el mercado de las carnes del mundo, Sí. En los próximos 20 años se va a desarrollar en el sudeste asiático. Claro. En el sudeste asiático en general, no solo China. No, claro.
El mercado de China se abrió para la Argentina en el año 2012. Hoy el mercado China representa para las exportaciones argentinas el 53% de las exportaciones. El 53% El de la exportación total. 53% de todo lo que exporta la Argentina lo manda a China. No en valor, pero sí en volumen. No en valor porque a China le exportamos vaca despostada sin hueso, le exportamos vaca congelada, que es un corte, digamos, barato respecto de esto, pero China paga muy buenos precios en este sentido. Fíjate cómo creció de manera exponencial las exportaciones a China. Claro, claro. De una manera realmente significativa. Y te digo, hace 5 años que estamos en ese mercado y todavía no se ve el techo de ese mercado. A China llegan todos los países exportadores de carne y todavía no hemos tenido que discutir precio con el cliente porque hay otro que le ofrece una mercadería más barata. Es decir, no hay techo. La demanda sigue creciendo. Lo que pasa creciendo, es que, claro, China es una aspiradora de demanda. Sigue creciendo día a día porque sigue incorporando a la clase media montones y montones de gente. Gente a la clase media. Recordemos que son 1.400 millones de personas. Es casi 1/3 de la población del mundo. Y le exportamos un animal que es de escaso valor, pero porque tenemos que pensar una cosa. Nosotros pensamos en carne y ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Cuchillo, tenedor y un bife. Y un bife, sí. Obvio. Esto es, los chinos comen con palito. Entonces, ya ese bife en ese plato no puede estar. Claro. Mayoritariamente ya no está la forma de consumir, es otra. Claro, claro. Es otra. Es otra forma de consumir. El chino come todo cortado chiquitito. Cocido en wok o cocido en caldos o lo que fuera, pero todo cortado chiquitito. Incluso la carne, que se corta en pedacitos, y porque ellos comen con palito. Mayoritariamente se come con palito. Igual, ojalá que sigan comiendo con palito. Pero sí, por supuesto. Pero carne argentina. Obviamente las ciudades se están occidentalizando de manera muy significativa. No hay duda, toda la hotelería, incluso hay restaurantes argentinos en China. Hay uno que se llama Obelisco en Beijing, en las afueras de Beijing, de un chino que se enamoró de la Argentina, fíjate, le pone Obelisco, y se llevó parrilleros tucumanos de acá de Puerto Madero, y el arquitecto que le hizo la parrilla allá es el mismo arquitecto que hizo alguna de las parrillas de Puerto Madero. Es un tipo que está y que usa su local de comida, de restauración, para vender productos argentinos, para hacer el showroom de los productos que le importa. Yo estoy asombrado, Miguel, desde los años que hemos estado, la tranquilidad con que has hablado. Es cierto. No me enojé para nada. No te enojaste para nada. Conozco a otro Miguel Schiaretti realmente, pero me alegra mucho porque sé lo que luchaste por la actividad, por qué es lo que te hizo sufrir la actividad, y está bueno que esto pase así. Pero yo te conté la parte buena. Vos tenías un cuestionario que apuntaba a que yo no pudiera dejar de contarte la parte buena. Sí, pero es verdad. También hay serios problemas que no se solucionan. Sigue sin solucionarse. Un minuto tenemos, decime. La cartelización del cuero. Te voy a tirar los títulos nada más. La cartelización del cuero. No se puede exportar cuero fresco y salado. No podemos tomar precio internacional del cuero. Nos pagan el 60-65% de lo que vale el cuero en el exterior. El SENASA está realmente muy deteriorado. Sí, el cambio de SENASA es realmente muy malo. Muy malo, sí. Se está degradando la calidad de los profesionales. Se ha envejecido la planta del SENASA. Hacen falta veterinarios jóvenes y hace falta que el presupuesto que recauda SENASA le vuelva a SENASA y no vaya a rentas generales. Porque entonces no hay recursos. Realmente el SENASA es un problema muy serio. Y está complementando un poco con lo que hablaban las universidades, ¿no? El SENASA es un elemento importante
de representación argentina ante el mundo también. Si nosotros queremos convertirnos en Claro. el supermercado del mundo, necesitamos un organismo sanitario Ni de hablar. excelencia Claro. y con respeto, que sea respetado por el resto de las naciones. Esto es fundamental. Y tenemos serios problemas todavía con la evasión impositiva. La evasión impositiva del sector existe, se ha mejorado mucho, pero seguimos con la hipocresía de decir que la evasión existe en la industria frigorífica o en la carnicería, cuando hay un origen de la evasión y está en la producción. Claro. Es decir, no hay posibilidad de que el industrial evada impuestos si tiene que pagar. Si en el origen no viene de otra manera. Ahí está, hay cosas que hay que terminar de ser hipócritas y hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay problemas realmente complejos que no se terminan de solucionar, pero bueno, entiendo que alguien que se dedica a atender tantas veces, con tanta asiduidad, cada 2 meses nos encontramos con el presidente, sin ninguna duda le va a ir encontrando los problemas. Ojalá sigan adelante, Miguel. Gracias por haber venido a Economía Ahora, como siempre. Y también te vamos a estar convocando a ver si estos puntitos negros que existen y que son muy puntuales, lo pueden solucionar con un gobierno que escuche. Esperemos que sí, yo creo que lo vamos a lograr. Hay muchas resistencias, no solo de la burocracia gubernamental, sino de los sectores que hoy se benefician con esto. Gracias nuevamente, Miguel. No, al contrario. Hacemos una pequeña pausa y vamos a venir a hablar de economía, que temita, con Aldo Abrán. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, último bloque del programa y dije, tengo que hablar con alguien representativo del quilombo económico que tenemos en este país. ¿Quién mejor que Aldo Abrán después de tanto tiempo? Aldo, gracias por venir a Economía Ahora. Salvame un poco y decime, nuevo esquema político, viejo esquema económico. Algo de eso pasa, ¿no? Lamentablemente a este gobierno le faltó audacia y le sobró optimismo. Esa es mi definición. Ujú. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es verdad que recibió un Estado quebrado. Eso quiere decir que, en definitiva, el país estaba al borde del precipicio, de la quiebra, pero en vez de... Pero no lo manifestaron así. No lo manifestaron, pero Como yo diciendo, sé que esa es la realidad, no, lo esa voy a es la negar. realidad que ¿no vos es y yo cierto? sabemos. Claro. Pero la gente en realidad dijo, todo viene fácil. Sí, fue mal comunicado esto, o directamente fue una estrategia que no compartí, el no tratar de decirle a la gente, que yo creo que es madura como para entenderlo, que las cosas eran complicadas. Ahora, a partir de allí, claro, el gobierno sintió que se le complicaba alejarse rápido de ese precipicio. Eso me parece que fue un error. Confió que el mundo nos iba a sonreír eternamente y nos iba a dar toda la plata que fuera necesaria. Y me parece que se olvidó que hasta Bill Gates
tiene un límite de crédito al cual puede llegar, un poquito más alto que el mío, pero tiene un límite de pero crédito. lo tiene, ¿sí? sí. Y nosotros también tenemos un límite de crédito y obviamente en algún momento íbamos a llegar. Claramente los que nos prestaban plata en algún momento dijeron, a ver, veamos un poco los números de este país, porque resulta que este gobierno recibió un país al borde de la quiebra porque tenía un Estado que gastaba de más. ¿Cómo estábamos a finales del 2017? Las provincias y los municipios, en términos de lo que producimos los argentinos, de lo que nos cuesta en el bolsillo el gasto de estas dos administraciones, de estos dos niveles de administración, costaba mucho más que en 2015. En la Nación, si uno quita lo que fue la reducción de los gastos por los subsidios la transferencia de los subsidios, que en realidad es un ajuste que hicimos nosotros, sí, obvio, porque a nosotros obvio. nos subieron las tarifas, ¿sí? Gastaron más. Entonces vos decís, a ver, esperemos un poquitito, porque se supone que el país estaba al borde de la quiebra porque el Estado gastaba de más, y hoy gasta mucho más, ¿no? ¿Quién fue el que hizo el ajuste? Lamentablemente el sector productivo. Por eso nos caímos en una recesión tan fuerte en 2016 y nos costó tanto salir, reactivar la economía, luego a finales del 2016 y el 2017, y hoy nos encontramos con una realidad que nadie está dispuesto a pagar estos excesos de gasto más tiempo. A mí me llama mucho la atención algunos colegas míos y algunos políticos de la oposición que andan diciendo por ahí que de esto se sale gastando más. Yo la verdad es que lo invitaría a tu programa para así nos dice cómo hace él para gastar más de lo que tiene en su casa, ¿no? Porque todos viviríamos mejor, ¿no? Yo podría tener un Mercedes-Benz, no sé qué te gustaría tener. Claro, es que el concepto es como ¿no? que el Estado es etéreo y que el Estado tiene que proveerte bienes que lo saca de nada, del magma. No, claro, y la plata debe crecer en los árboles, que me diga dónde están esos árboles, porque yo nunca encontré ninguno. Debo ser un tipo de mala suerte, reconozco, pero puede ser, ¿no? sí. pero nunca encontré ninguno. Entonces, evidentemente, si fuimos a parar al Fondo Monetario Internacional es porque nuestra dirigencia política en su conjunto, porque hay que reconocer que la oposición hizo fuerza para que no se resolviera el problema del exceso de gasto, la dirigencia política en su conjunto fue lo suficientemente irresponsable como para no resolver el problema con un montón de plata que tuvo disponible, ¿sí? Todo el crédito voluntario que se tomó durante los últimos 2 años y fue fenomenal, para utilizar esa plata para hacer la reforma que había que hacer, para que el Estado le sirva a la gente, no a los políticos como hoy, de tal forma de que el costo social sea mínimo, ¿sí? Tengamos en cuenta que si vos mirás para atrás, en las últimas 7 décadas, todas y cada una de las crisis que puedas identificar en nuestra historia, de las crisis económicas, han tenido como origen justamente eso. Sí, ni más ni menos. Gobiernos que persistieron en gastar más de lo que se podía y nos llevaron a la quiebra, o sea, una crisis, y resolvieron el problema de la peor forma posible, con el mayor costo social. En el 2002, más del 54% de los argentinos eran pobres. Sí. Entonces, por favor, yo le pediría a nuestra dirigencia política hoy, vuelvo a decir, el gobierno y la oposición, porque la oposición es la que maneja el Congreso, entre paréntesis, ¿sí? Por favor, sean responsables esta vez, aprovechen la plata del Fondo Monetario Internacional para hacer lo que corresponde, no para mantener el problema como hicieron antes, y resuelvan con esa plata de forma que tenga costo mínimo. Hay formas de hacerlo, costo social mínimo, este problema, si no, la verdad es que nos va a volver a pasar lo que históricamente nos pasó. En 2 o 3 años vamos a tener una crisis cuando se acabe la plata. Claro, porque además este cuentito de la hiperdevaluación ya lo vivimos. O sea, el 2002 también de 1 fuimos a 4, después bajamos a 3. Ahí tuvimos otros incentivos, que era que el campo funcionaba, que la soja tenía un valor grande, que empezamos a manotear retenciones y que tuvimos superávit por todos los costados. Hasta ahí es una historia. Después el problema está cómo lo administrás el superávit. Porque nos fuimos una historia del 2003 en adelante, y después fue 2007, 2012, 2015, donde fuimos otra vez cayendo, que es un poco lo que contás vos, ¿no? Que este país es con eso. Los ciclos siempre están iguales, somos un eje y damos vueltas siempre sobre lo mismo. Sí, como las ratitas en la ruedita, ¿no? Exactamente. Ya deberíamos aprender que hay ciertos caminos que no hay que seguir, que los problemas hay que resolverlos, no esperar que por un arte de magia desaparezcan los problemas.
en nuestra vida diaria no se resuelven así, no se resuelven por arte de magia. Nosotros ponemos el sacrificio y el esfuerzo para resolverlos. Y ahí yo le diría algo, porque los argentinos solemos, ¿sí?, echarle la culpa de todo a los políticos, y puede ser que tengan la culpa de mucho los políticos. No de todo. ¿Sí? En una parte. Pero nosotros también somos. Hay un componente de la sociedad, Exactamente. el sindicalismo, el empresariado, Sí, el político. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque nosotros, la verdad es que si vos analizás introspectivamente tu familia, y cada uno de los que nos está viendo en este momento lo hacen, va a decir lo mismo. Hacemos un enorme sacrificio y esfuerzo todos en la administración de la finanza de nuestras casas, de tal forma de prever que en lo posible nuestra familia no pase penurias a futuro. Exacto. Hicimos todo ese sacrificio y después votamos políticos que nos prometen que van a gastar de más. Y después terminamos quebrando, vamos a una crisis, todo ese esfuerzo y sacrificio que hicimos se diluye porque nuestras familias pasan a tener penurias. Entonces, me parece que es hora de que asumamos que tenemos que empezar a votar un poquito más responsablemente. Ninguna duda. No magos, ninguna duda, ¿sí?, sino gente que administre el Estado como administramos nuestra casa. Vos decías hace un rato el tema del dólar que sube. Porque acá tenemos dos problemas hoy. Lamentablemente ya no tenemos uno. Antes teníamos uno, que era, pongámoslo en términos médicos para que la gente lo entienda, este gobierno recibió un país que tenía una infección muy grave, que era este exceso del gasto, ¿sí? Así es. Pero por no resolverlo, por no curarlo, o hacerlo muy despacito, lamentablemente ahora tenemos otro problema, que es que se está desangrando internamente, y eso tiene que ver con la corrida contra el peso que estamos viviendo. Y eso lo tiene que resolver ya no el gobierno nacional, sino el Banco Central defendiendo el valor del peso. Yo veo hoy que todo el mundo está confiado en que el médico ahora salió y nos dijo, acá tengo el medicamento para salvar al enfermo, pero eso lleva un tratamiento. Si no paro la corrida contra el peso, si no paro esto de desangrarse de mi paciente, se me va a morir antes. O sea que hoy yo creo que tenemos que llamar urgente al cirujano para que resuelva este problema. Y ese cirujano es el Banco Central, y más vale que ponga manos a la obra porque se nos va a morir el paciente antes de que lo podamos curar. Es un concepto clarísimo, ¿no? Duro pero claro. Realmente ese es uno de los problemas que vamos a tener, y los consumos, que también va a ser un consumo de dólares que no tenemos para tratar de parar la corrida. Sí, acá el problema, ojo, que no es que nos faltan dólares. La realidad, cuando estamos hablando del peso hoy, cuando empezó por ahí, el problema de que nos faltan dólares puede tener que ver con la falta de financiamiento. Pero acá lo que está pasando es que nos sobran pesos. Y nos sobran pesos porque la gente hoy lo que piensa es cuánto va a perder de valor el peso que tengo en el bolsillo mañana. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Se saca de encima los pesos. Obviamente eso hace que caiga el valor del peso. Si no tenemos un banco central que le ponga el pecho a las balas y que salga y diga, de acá no pasarán, ¿sí? Este es el valor del peso y yo lo voy a defender, ¿sí? Lamentablemente corremos el riesgo de que la corrida se vuelva crisis cambiaria, crisis bancaria, y esta historia ya la vivimos. Gracias, Aldo, realmente interesante para rever y para repensar, porque creo que el argentino, fuera de lo mediático que tenemos de todos, y en el periodismo y todo el boom boom que estamos haciendo, no nos damos cuenta que esto es un tema como para aquietarse, como haces vos, con la tranquilidad que lo tenés vos, por supuesto, y para meditar cómo lo resuelvo. Y no me importa del color político, me interesa que empecemos a ver, de entre las distintas soluciones que proponen los especialistas como vos, ver cuál es la más coherente y la que más nos convence a todos. Y aboquémonos a eso, porque Argentina, solamente con mirar nuestra región y nuestros vecinos, ya nos dimos cuenta que elegimos mal. No solo a los políticos, sino las políticas. Eso queda clarísimo. Todos los demás están mucho mejor y nosotros... Bueno, pues es lo típico argentino, ¿viste? Lo hago a mi manera, que es mejor. Mientras todos los demás crecen, nosotros seguimos yendo para atrás. De hecho, lamentablemente, si uno mira cuáles son los mercados de la región que más han caído, cuál es la moneda que más se ha depreciado, y mira que Brasil tiene problemas. Sí, sí. Pues tiene problemas políticos serios, serios, muy serios, sí. Y sin embargo, esa es la Argentina. Gracias, Aldo, por haber estado en Economía Ahora en Serio. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Para ustedes, una semana más, que no fue una semana más, fue qué semana. Y esperemos que la semana que viene podamos hablar con un poco más de tranquilidad
con un poco más de buenas noticias o con un poco más de algún plan hacia algún lado, que es solamente lo que pido. Argentinos, como siempre, a las cosas. Buena semana para todos.